Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. Un mortífero incendio en Boise, Idaho, deja sin vida a un padre y a sus dos hijastros. A medida que los investigadores revisan las cenizas, encuentran evidencia de que el incendio no fue un accidente. En el norte de California reportan la desaparición de un hombre, y todo parece indicar que se trata de un trágico accidente. Pero una investigación de rutina pronto demuestra una red de engaños, fraude y posible asesinato. Cuando hay dinero involucrado, algunos depredadores no se detienen ante nada para ganar la confianza de sus víctimas, pero incluso las tramas más complejas pueden quedar descubiertas cuando hay quienes están decididos a hacer justicia para aquellos que han sido fatalmente traicionados. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Traicionados. Enclavado en las laderas occidentales de las montañas rocosas en el condado de Ada, Idaho, se encuentra la capital del estado, Boise. Además, es el hogar de unos 400,000 residentes que trabajan, viven y juegan ahí. Departamento de Bomberos. Poco antes del amanecer del 10 de febrero de 1992, los operadores recibieron una llamada de emergencia. Un hombre reportó un incendio en una casa de 2 pisos y creía que una familia de 4 miembros aún estaba atrapada adentro. En minutos, bomberos y unidades de emergencia de la zona respondieron al llamado. Por acá. Alto. Más arriba. Creo que es suficiente así. ¡Vamos! Las llamas y el humo consumieron la casa. Los bomberos lucharon por apagar el incendio en el primer piso. Los rescatistas se abrieron camino a través de las llamas y el humo espeso para revisar si alguien había quedado atrapado. ¿Alguien? Sí. Puedo verlo. Ahí está. En una habitación del segundo piso encontraron a un hombre acostado inmóvil sobre la cama. Listo. ¡Vamos! Encontraron a una joven en el piso a pocos metros. Tenemos que sacarla. Durante la búsqueda, los bomberos recuperaron el cuerpo de un joven en otra habitación. Confirmen, 2, 3, 4. Lo tenemos. Sí, vamos a llevarlo. Todas las víctimas fueron llevadas afuera para darles primeros auxilios. Hay más víctimas. Tenemos 3 víctimas adentro. Pero a pesar de los esfuerzos de los rescatistas, los 3 fueron declarados muertos en la escena. El hombre que vivía en un anexo dentro de la casa le dijo a la policía que se despertó alrededor de las 4 de la madrugada por su alarma de incendios. Trató de despertar a la otra familia, pero no obtuvo respuesta. Identificó a las víctimas como Randy Rowe, de 34 años, y sus 2 hijastros. Y vi que las llamas No sabía estaban el paradero subiendo. de la madre de los niños, Robin Rowe, quien también vivía en la casa. Estamos en 1482. Entonces, 2 mujeres llegaron a la escena. Una se identificó como Robin Rowe, ¿Qué sucede? Oiga, no, esos son mis Lo hijos. sé, necesito que se quede usted visiblemente aquí. Necesito abatida que se por quede la aquí. noticia. El personal de emergencia llevó a la joven madre lejos de la casa. ¿Por qué mejor no venimos para acá? Su amiga, Joan McHugh, le dijo a la policía que Robin se había quedado dormida en su casa temprano esa noche. Robin la había despertado hacía un rato y quería ir a su casa.
Tenía el presentimiento de que algo malo le había pasado a su familia. Empezaron a buscar. Los cuerpos de todas las víctimas fueron sacados de la escena y llevados a la oficina del médico forense para la autopsia. Porque se trataba de un incendio en el lado sur. Enseguida, el bombero Doug McGrew comenzó a buscar pistas que le indicaran cómo y por qué se había iniciado el incendio. Empecé por buscar la fuente de ignición, como siempre hacemos, con una revisión alrededor del inmueble. Buscamos el lugar donde hubo menos daño y de ahí comenzamos a trabajar hacia las áreas más afectadas. Una vez que estamos dentro del lugar, comenzamos a cavar por capas a través de los restos y tratamos de determinar el punto exacto donde se inició el fuego. Casi de inmediato, los investigadores hicieron un extraño descubrimiento. El interruptor que controlaba la alarma de incendio de la familia estaba apagado. Vengan, por aquí. Pero eso no explicaba cómo se había iniciado el incendio. Y debido a que los daños eran tan extensos, encontrar las respuestas tomaría tiempo. Observen esto. En pocas horas, se hicieron las autopsias de Randy Rowe y los 2 niños. El médico forense encontró cantidades letales de hollín y monóxido de carbono en los pulmones y en las membranas mucosas de cada víctima. Concluyó que los 3 habían muerto por inhalación de humo causada por el incendio. En horas de la mañana, mientras continuaba la búsqueda del origen del incendio, los investigadores hicieron un descubrimiento inquietante entre las cenizas. En la alfombra y en una pila de ropa calcinada encontraron patrones de quemado que sugerían que se había vertido un líquido inflamable sobre el área. Y en un punto a solo centímetros de los ductos de ventilación de la residencia. Los investigadores recolectaron varias piezas de restos chamuscados para un análisis más profundo. Todos los indicios apuntaban a un incendio provocado y sugería que el fuego en el que habían muerto 2 niños y su padrastro había sido intencional. Observa esto. Para averiguarlo, el bombero estatal Don Dillard entregó las muestras quemadas de la casa al laboratorio criminal del estado de Idaho, ubicado en Pocatello. Él esperaba que al comparar una muestra quemada que se creía contenía un acelerante con otra que no fue tocada por el fuego, los criminalistas encontrarían respuestas. Lo que le pedí a nuestros criminólogos fue que compararan las 2 muestras, una que era evidencia y otra que creíamos que tal vez no contenía ningún tipo de acelerante. Ella compara esas 2 y al hacerlo esperamos llegar a la conclusión de que hubo o no el uso de un acelerante en el caso. La investigadora forense Susan Williamson comenzó a analizar las muestras, buscando la presencia de líquidos inflamables. Primero, Williamson introduce una tira de cinta de carbón en las latas selladas que contienen las muestras quemadas. Luego, la lata es colocada en una cámara y calentada por varias horas. Si hay presencia de alguna sustancia inflamable, el calor la transformará en vapor y será absorbida por la cinta de carbón. Una vez que la evidencia es calentada, sacan la cinta de carbón. Para recuperar cualquier vapor atrapado, se le agregan solventes a la cinta para condensarlo. El líquido obtenido es luego analizado en un equipo de detección sofisticado que mide la presencia de sustancias inflamables conocidas. Una vez que culminó el proceso, Williamson analizó los resultados. Una de las muestras contenía un líquido inflamable y en este caso identifiqué un destilado de petróleo pesado.
Estos pueden incluir sustancias como queroseno, combustible diésel 1 y 2, gasolina, gasóleos, fuel oil u otros. El análisis demostró que el fatal incendio fue provocado. Y lo más inquietante era que se trataba de un triple homicidio. Los investigadores forenses descubrieron que el incendio en una casa en el condado de Ada, Idaho, que cobró 3 vidas, era un triple homicidio. Los hallazgos fueron remitidos a investigadores de homicidios. Buscando respuestas, los detectives acudieron a Robin Rowe, esposa y madre de las 3 víctimas. Sí, yo... Cuando se le preguntó por qué no estaba en la residencia la noche del incendio, Robin explicó que se estaba quedando en casa de una amiga. En los últimos meses, su matrimonio se había deshecho. Fue algo muy extraño. De hecho, Robin creía que su esposo Randy había iniciado el fatal incendio. De hecho, sentí que cada día era peor. ¡Hey! Dijo que en tiempos recientes Randy se había vuelto cada vez más abusivo con ella. Las cosas más pequeñas lo alteraban y parecía no poder controlar su ira, incluso frente a los niños. ¡No me hables así, Robin! Robin aseguró que en una ocasión Randy le había pegado tan fuerte que tuvo que ir a un hospital. Horas antes del incendio, Randy la había llamado a la casa de su amiga y le exigió que regresara a su casa. En cuanto se negó, la amenazó con que nunca más lo vería a él ni a sus hijos. Aunque parecía que Randy Rowe había cumplido su amenaza, la historia inquietó al detective Gary Rainey. Pasaron algunas cosas. Todo padre es protector con sus hijos, y si él ha sido un padre abusivo, cualquier esposa sensata habría querido sacar a sus hijos de esa situación. Su historia era que él había sido abusivo con ella, no con los niños. Esa no es la regla y ciertamente a nivel legal reconocemos que una personalidad abusiva y violenta con problemas de control de ira no solo se enfoca en una persona en particular, en especial aquellos con hijos preadolescentes, quienes algunas veces hacen enfadar fácilmente a sus padres. Con sus sospechas en aumento, la policía quería saber más sobre el matrimonio Rowe y corroborar la coartada de Robin. Así es. Comenzaron con John McHugh, la mujer con quien Robin se encontraba al momento del incendio. Bueno, había algunos problemas de abuso. Dijo que debido a los abusos de Randy, Robin se estaba quedando en su casa. Esa noche, Robin se quedó dormida en el sofá como a las 11. Joan se había acostado poco tiempo después y no escuchó nada que indicara que Robin había dejado el apartamento. Ella no tenía dudas de que Robin era una víctima de violencia doméstica. ¿Los dos buscaban ayuda o...? Por supuesto. Y dijo que esa situación tenía algún tiempo, pero que no se lo había contado a nadie. Todo pareció empeorar en unas 4 o 5 semanas. No estoy segura. Algunas veces llegó aquí muy tarde en la noche con los niños porque estaban huyendo de Randy. La información le dio a Robin Rowe una coartada sólida para el momento de las 3 muertes. Y los resultados del análisis forense hicieron plausible el hecho de que Randy Rowe se había quitado la vida y la de sus 2 hijastros en un vengativo impulso de ira. Pero esta teoría podía ser refutada. Me enteré que hubo problemas de violencia doméstica, pero un par de personas llamaron y supe, de acuerdo a ellos, que no había violencia doméstica. De manera que algo no encajaba. Para indagar más, la policía citó a declarar a la hermana de Randy. ¿Notó alguna señal de que Robin y los niños fueran víctimas de algún tipo de violencia? ¿Vio moretones en algunos de ellos? Ella no creyó que Robin fuera víctima de violencia doméstica como se había retratado. ¿En alguna discusión? Aunque Randy y Robin habían empezado a pelear cada vez más, él no era una persona violenta. Los niños eran todo para Randy. ¡Feliz cumpleaños, Annie! Su hermana sabía que él nunca les haría daño. ¡Sí!
Y de acuerdo con la hermana, Robin trataba a Randy como si fuera la niñera de sus hijos. Como resultado, Randy hablaba abiertamente de la posibilidad de divorciarse. Pero amaba a los niños como si fueran suyos. No, yo creo que era... Y los niños habían dejado en claro que no querían que Randy se fuera. Eso no me agradaba. Los niños le habían dicho a Robin en una oportunidad que querían quedarse con Randy y no irse con ella. Y, por supuesto, ellos eran los hijos biológicos de Robin, no de Randy. Para resolver las contradicciones de la información sobre la pareja, los investigadores decidieron indagar más en los antecedentes de Robin. Lo que encontraron fue alarmante. De acuerdo a los registros, Robin perdió trágicamente a un hijo unos 15 años atrás. Su hijo de 6 años había muerto en un incendio sospechoso en su casa de California. Y los investigadores nunca pudieron determinar la causa del fuego. Pero para la policía de Idaho, las similitudes entre las tragedias tenían que ser más que coincidencia. Ahora Robin Rowe se perfilaba como la principal sospechosa de las muertes de su esposo y sus 2 hijos. Pero con una coartada sólida y sin un móvil claro para explicar un crimen impensable, la policía sabía que probarlo no iba a ser fácil. La policía del condado de Ada, Idaho, luchaba por encontrar respuestas sobre un incendio fatal que acabó con 3 vidas. Robin Rowe, esposa y madre de las víctimas, contaba con una coartada irrefutable para la noche del crimen. Pero toda la evidencia apuntaba a ella como la principal sospechosa. Lo que los investigadores necesitaban eran pruebas. Es lo que tenemos que investigar. Buscando pistas potenciales, empezaron a revisar las declaraciones hechas por los amigos y familiares de Robin. Los hijos del esposo, Randy. Descubrieron que un amigo dijo que unos días antes del incendio, Robin había mencionado que había alquilado una unidad de depósito y se había llevado algunas de sus pertenencias. El tiempo del alquiler era muy cercano a los asesinatos como para ser ignorado por la policía. El detective Gary Rainey siguió la pista. Pronto pudo localizar el depósito que Robin había alquilado. Con una orden judicial, los investigadores revisaron la unidad. Ahí encontraron cajas de papeles personales de Robin. Entre ellos, había un sobre con varios cientos de dólares en efectivo y recibos del bingo donde Robin Rowe trabajaba. La policía también recolectó varias pólizas de seguros de vida a nombre del esposo y los 2 hijos de Robin Rowe. Ella era la única beneficiaria de todas las pólizas e iba a recibir más de $275,000 por las 3 muertes. Era una poderosa evidencia circunstancial del homicidio. Lo cierto es que tenía varias pólizas y uno de los hechos más inquietantes era que cobró las últimas 2, que estaban a nombre de los niños el 24 de enero. Y el incendio se produjo el 10 de febrero. Sin embargo, no era suficiente para arrestar a Robin Rowe. La policía interrogó a los compañeros de trabajo de Robin. No directamente, hubo una discrepancia sobre dinero. La gerente se sorprendió al saber que el efectivo y los recibos se habían encontrado en la unidad de depósito. Robin había reportado que los ingresos del último juego de bingo se habían destruido en el incendio donde su familia había muerto. Aunque las autoridades carecían de evidencia física sólida del asesinato, ahora tenían pruebas de malversación. La principal sospechosa en la investigación del triple homicidio fue arrestada y acusada de hurto mayor. Pero la policía aún estaba lejos de probar que Robin Rowe era una asesina a sangre fría. Esperando encontrar una pista que destruyera su coartada, detalles del crimen fueron hechos públicos en los medios.
Poco tiempo después, la policía recibió un dato. Un repartidor de periódicos local llamó y le informó a la policía que recordaba algo inusual la noche del incendio. Dijo que aquel día, mientras repartía la prensa alrededor de las 4 de la mañana, vio un auto alejándose de la casa. No estaba seguro del tipo de auto, pero lo describió como un modelo reciente de 4 puertas con luces traseras rectangulares. El detective Ken Smith le pidió al repartidor acudir a la comisaría. Antes de su llegada, habíamos dispuesto en el estacionamiento del departamento varios vehículos similares al de Robin Rowe, incluyendo su auto. Lo paseamos por el estacionamiento y le dijimos que buscara y viera si había algún vehículo que coincidiera con la descripción del que él había visto la mañana del incendio. Y cuando vio el auto de Robin Rowe, lo identificó de inmediato y declaró que era el mismo estilo, mismo color y parecido al auto que él había visto el día del incendio. ¿Estás seguro? Definitivamente es. El testigo había identificado un auto similar al de Robin Rowe cerca de la escena del crimen poco tiempo antes del incendio que consumió la casa. Sí, gracias. Los detectives aún tenían que superar un obstáculo mayor. La amiga de Robin, Joan McHugh, le había dado una coartada sólida para el momento de los homicidios. Aunque la policía no creía que Joan estaba mintiendo, tenían la teoría de que Robin había logrado escabullirse inadvertida del apartamento. El detective Gary Rainey estaba resuelto a averiguarlo. Concebí una situación hipotética para tratar de probar o descartar la presencia de Robin en el apartamento, y eso implicaba confrontar a Joan con Robin con la idea de que ella se había levantado a mitad de la noche, a las 3:30, que era la hora que sabíamos que el incendio se había iniciado, de modo que Joan le dijera a Robin que bajó a tomar agua y ella no estaba ahí. Cuando Joan McHugh fue contactada, accedió a que la próxima vez que Robin la llamara desde la prisión, le iba a contar la historia falsa y grabaría la conversación. Joan estaba más que feliz de cooperar. Estoy segura, y no debería hablar por el detective Rainey, pero estoy segura de que él creía que en alguna parte de las llamadas ella destruiría todas sus coartadas, pero yo sabía que iba a explicarlo todo y él se iba a sentir como un tonto, porque era inocente. No hay manera de que una madre mate a sus hijos. Así que accedí a grabar la llamada. En la noche del 20 de febrero, Robin llamó a Joan desde prisión. Sí, es Robin. Hay algo de lo que quería hablarte. Esa mañana bajé las escaleras y no estabas ahí. ¿A dónde fuiste? Sí, lo sé. Es que tuve que No salir. era la respuesta que esperaba. Robin repitió su historia de que alrededor de las 3:30 se despertó con el presentimiento de que algo malo le había pasado a su familia. Pero ahora agregó que había contactado a una psiquiatra y había dejado el apartamento para hablar con ella por 1 hora. En una grabación, Robin había destruido su coartada. Joan estaba devastada. Fue terrible. Y no sabía qué hacer después de que todo estaba grabado. No estaba segura de si llamar a Gary o agarrar la grabadora y arrojarla a la basura para que nadie se enterara. Pero yo lo sabría. Y es probable que suene dramático, pero Randy y los niños merecían más que eso. Así que llamé a Gary. Imagen de archivo. La policía contaba ahora con suficiente evidencia para acusar a Robin Rowe de 3 homicidios en primer grado. Basados en la evidencia, los detectives creían que en las primeras horas de la madrugada del 10 de febrero, Robin Rowe se escabulló de la casa de su amiga y volvió a su residencia. Y apagó la alarma de incendios. Entonces, llevada por un retorcido deseo de cobrar las pólizas del seguro de vida de su familia, colocó una pila de ropa cerca de los ductos de ventilación e inició el incendio fatal.
Después de asesinar a su esposo y a sus 2 hijos, volvió calmadamente a la casa de John McHugh para establecer su coartada. Expertos en psicología me describieron que es solo un balance en su mente de lo que es mejor para ella. El esposo y sus 2 hijos o la ganancia de unas pólizas de vida y la oportunidad de mudarse a otro estado. Lo único que hizo fue sopesar ambas cosas y decidió que el dinero y una nueva vida era lo que ella quería en ese momento. Robin Rowe fue sentenciada por incendio provocado y 3 homicidios en primer grado, el de su esposo y sus 2 hijos. Fue condenada a muerte. La policía de Idaho tuvo que conciliar información contradictoria para encontrar la verdad. En California, la policía tiene que sortear un complejo laberinto para revelar un asesinato. Conocido por sus climas templados y sembradíos abundantes, el condado de Yolo en California ofrece un estilo de vida rural tranquilo a kilómetros fuera de Sacramento, la capital del estado. Pero los habitantes no están exentos de tragedias. En la mañana del 5 de febrero de 1997, los operadores de emergencias del Departamento de Policía del Condado de Yolo recibieron una llamada de una madre preocupada. Temía que su hijo estuviera desaparecido. Los oficiales acudieron a la casa. Patty Howard le dijo al oficial que no sabía nada de su hijo Nick, de 18 años, desde la noche anterior. Sí, no lo he visto. Patty dijo que la noche anterior, Nick la había ayudado a cerrar el taller de pintura automotriz, propiedad de la familia Howard. Al momento de irse, dijo que tenía que ir a recuperar su billetera, que se le había quedado en un restaurante cercano. Le dijo a su madre que regresaría a casa en un par de horas y se despidió. Tiene patillas largas y oscuras. Pero alrededor de la medianoche, Nick llamó y dejó un mensaje en la contestadora. Dijo que el carro le estaba fallando y que iba a llegar un poco tarde. Pero nunca llegó. La familia era muy unida y no era normal que Nick no llamara para reportarse. Es común que adolescentes desaparecidos regresen en pocos días. Pero para el detective Larry Ciaccattini del condado de Yolo, Nick Howard no parecía encajar en ese perfil. Esta es probablemente una de las familias más unidas que he visto. Todo indicaba que era una familia muy amorosa y muy cercanos. Que Nick hubiese llamado y no volviera a casa era algo que nunca había pasado. Los investigadores temían que las fallas del auto del joven hubieran conllevado a un accidente. La policía, amigos y familiares recorrieron su ruta usual. Pero luego de 2 días, la búsqueda resultó infructuosa. Entonces, 2 hombres que participaban en la búsqueda detuvieron una patrulla cerca de las orillas del río Sacramento. Habían descubierto marcas de neumáticos que iban desde el hombrillo hacia la ribera del río. ¿Aquí abajo? Sí, aquí mismo. ¿Por qué piensa que son de Nick? No sé, imaginé que nadie más habría dejado estas marcas allá abajo, no lo sé. Uno de los hombres, Ralph Marcus, de 42 años, dijo que era un amigo cercano de la familia Howard. Charles 22, creo que tenemos un 972 que se precipitó por un acantilado. Entendido. Ralph dijo que él y su compañero Jake Stanton estaban buscando a Nick cuando encontraron las marcas. Aunque no había seguridad de que el descubrimiento estuviera relacionado con Nick, se contactó al detective Ciaccattini. Él conocía bien esa parte de la autopista y las noticias no eran alentadoras. Este era el lugar que había pensado. Esta franja de la carretera es una franja sinuosa que va al lado del río. En nuestra zona rural no hay defensas y es frecuente que conductores distraídos o somnolientos caigan al río.
Unidades de búsqueda y rescate del Departamento de Policía del Condado de Yolo y oficiales de la Patrulla de Caminos de California acudieron a la escena. El equipo rastreó las marcas hasta un dique. Llegaban hasta la orilla y desaparecían en el río. Miembros de la patrulla fluvial del condado de Yolo y buzos de rescate comenzaron a revisar el río. Después de varias horas de búsqueda, los buzos señalaron que habían encontrado algo. Muy bien, A 5 metros debajo del agua encontraron. descubrieron un auto en el lecho del río. Una grúa sacó el auto del río pantanoso. El auto coincidía con la descripción del conducido por Nick Howard. Una billetera recuperada del asiento de pasajeros contenía la licencia de conducir del adolescente desaparecido. Los técnicos comenzaron a buscar pistas en el auto. En el piso encontraron los lentes de Nick. Estaban doblados como si su cabeza hubiera golpeado el tablero o el volante. Parece que los encontraron ahí. Sí, y como pueden ver, ahí quedó un recipiente abierto. Entonces, la policía notó que una capa de aceite cubría el interior del vehículo. Sáquenlo de ahí pronto. Parecía provenir de un recipiente de aceite de motor abierto ubicado en el asiento trasero. El vehículo fue remolcado a un estacionamiento para un examen más exhaustivo. Oficiales y buzos de la patrulla fluvial continuaron rastreando el área buscando indicios de Nick Howard. Pero no había rastros del adolescente. Si estaba inconsciente y sin el cinturón de seguridad cuando cayó al río, las poderosas corrientes podrían haber arrastrado su cuerpo a kilómetros de distancia. Con tantas preguntas sin respuestas, la policía buscó pistas que explicaran el accidente. Pero aparte de las marcas de neumáticos al lado de la vía, fue muy poco lo que se encontró. Lo normal es que si el vehículo cayó al agua a alta velocidad, vamos a tener rocas resquebrajadas, escombros, tal vez marcas de derrape, alguna evidencia física significativa. Mientras proseguía la investigación, los detectives recibieron una información inesperada. La familia de Nick Howard entregó unos papeles que encontraron cuando revisaban su habitación. Uno era una póliza de vida a nombre del adolescente valorada en $850,000. Además, había un cambio inconcluso del beneficiario en la planilla, en la que se colocó a Ralph Marcus, el hombre que había descubierto las marcas de neumáticos en el río, como el nuevo beneficiario. A la policía le sorprendió de que una persona tan joven como Nick Howard tuviera una póliza de seguro tan cuantiosa. En esencia, estaba gastando una cuarta parte de su ingreso mensual en una póliza de vida, lo cual era extraño, ya que esto no es algo en lo que una persona de 18 años de edad esté pensando, en especial por tanto dinero. Tome asiento. Y esa no era la única noticia inquietante. Un conocido de Nick Howard presentó información a la policía. Cuénteme sobre la póliza de seguro. Él creía que Nick estaba sano y salvo. Dijo que recientemente el joven se jactaba diciendo que su póliza de seguro lo haría millonario. Todo lo que tenía que hacer era fingir su muerte, desaparecer y dejar que Ralph Marcus cobrara la póliza. Habló sobre un gran monto y de eso es lo que hablaba. Una prueba de polígrafo confirmó más tarde que decía la verdad. La búsqueda frenética de un adolescente desaparecido había tomado un rumbo inesperado. Ahora los investigadores tenían que considerar que Nick Howard había simulado el accidente de tránsito y su propia desaparición. Para averiguarlo, la policía buscó la ayuda de la Unidad de Reconstrucción de Accidentes Viales de la Patrulla de Caminos de California.
Usando como guía las marcas de neumáticos encontradas al lado de la vía, el investigador Steve Walker analizó la escena. Mediciones detalladas indicaban que el auto se salió de la carretera en un ángulo de 45 grados y no había evidencia de salto o rebote sobre el hombrillo. Esto sugirió que la velocidad del auto no era superior a 22 kilómetros por hora cuando se salió de la vía. Era improbable que un conductor adormilado o distraído hubiese provocado que el vehículo terminara en el río. Y tampoco había evidencia que sugiriera una colisión. No había restos, no había manchas de fluidos sobre el pavimento. No había nada de lo que se suele observar en una colisión de tránsito. Era muy raro y más bien encajaba con la idea de que el auto no se había salido de la carretera de forma violenta, sino que había sido preparado para hacerlo de una forma más controlada. Luego la policía examinó el motor del auto de Nick Howard, buscando algo que explicara el accidente. Casi de inmediato encontraron una pista. Una tapa plástica había sido introducida en el regulador de combustible para dejarlo abierto. Y la tapa provenía del recipiente de aceite de motor que fue encontrado en el interior del vehículo. Así estaría el auto. Ante las sospechas, la policía acudió al experto Charles Radford de la Patrulla de Caminos de California. Para determinar el significado de los hallazgos, realizó un experimento. Acuñó una tapa en el regulador de combustible de un auto de transmisión manual. Puso una velocidad y prendió el motor. El motor aceleró hasta 6.000 revoluciones por minuto y avanzó dando tumbos. Y en segundos obtuvimos velocidades que alcanzaron los 32 kilómetros por hora y en cuarta una media de 24 kilómetros por hora en un rango entre 30 y 45 metros. Esto demostró que era muy fácil para alguien poner un auto en el río usando una tapa de un envase de aceite. Toda la evidencia que la policía había reunido apuntaba a creer que Nick Howard, de 18 años, había simulado su propia desaparición. Y ahora era buscado para interrogarlo por un complejo plan de fraude de seguro. Pero hasta ahora, todos los esfuerzos por ubicar al adolescente habían fracasado. La policía del condado de Yolo, en California, continuó la búsqueda de Nick Howard, de 18 años. Mientras buscaban respuestas, descubrieron evidencia que sugería que el adolescente y su amigo Ralph Marcus habían simulado su desaparición. Como a las 5:11. Parecía tratarse de una complicada estafa de una póliza de seguros por $850,000. Pero con el paradero incierto de Nick Howard, la policía centró su foco en Ralph Marcus, el beneficiario de la póliza. La revisión de los antecedentes del hombre de 42 años intensificó las sospechas del detective Larry Ciacatini de que la desaparición era un engaño y que Marcus estaba involucrado. Ralph Marcus tenía antecedentes de robo, fraude de identidad, fraude de seguros y fraude de bancarrota. Era distribuidor de drogas. Durante un interrogatorio, Marcus negó estar involucrado en la desaparición de Nick y dijo que no sabía nada sobre una estafa de seguros. Cuénteme de su relación con Nick. Ralph dijo que por años había sido amigo de la familia Howard, que Nick era como su ahijado. Estaba consternado al saber que era beneficiario de la póliza de seguro de vida de Nick. Ralph dijo que no estaba interesado en el dinero. La policía sintió que mentía. Pero sin evidencia sólida no tenían más opción que dejarlo ir. La investigación estaba en un punto muerto.
Entonces, el 25 de febrero de 1997, 3 semanas después de la desaparición de Nick, la investigación dio un vuelco. Pero no era el esperado. Un hombre que pescaba en el río Sacramento llamó a la policía al descubrir restos humanos. A menos de 1 kilómetro de donde el auto de Nick Howard fue encontrado, la policía recuperó los restos descompuestos de un hombre joven. La víctima, que fue encontrada con un guante en su mano derecha, coincidía con la descripción del adolescente desaparecido. Más tarde, los registros dentales confirmaron que Nick Howard había sido hallado. Sin una causa obvia de muerte, el cuerpo fue llevado a la oficina del forense del condado de Yolo. El patólogo forense Dr. Brian Peterson comenzó a buscar respuestas. Aquí hay unas fotos del cuerpo que encontraron en la escena. Muy bien. Un examen más detallado del guante y la ropa mostraron que no había rastros de aceite de motor. Y eso sugería que Nick no estaba dentro de su auto cuando éste entró al agua. Para el detective Ciaccattini, esto no tenía sentido. Un par de cosas no encajaban. Una era que tenía puesto un guante, lo cual pensamos que era inusual. Recordaba que el auto estaba cubierto de aceite de motor cuando lo ubicamos, pero no había rastros de aceite en la ropa. Asumiendo que aunque estuviera un tiempo en el agua, los rastros de aceite no iban a ser lavados del cuerpo. El doctor Peterson trató entonces de establecer la causa de muerte. El líquido encontrado en los pulmones de la víctima sugería que Nick Howard se había ahogado. Pero había algo más. Adicionalmente, había cambios consistentes con estrangulación manual como hemorragia en los músculos del cuello. Nick Howard había sido asesinado. Para la familia Howard y los investigadores, el descubrimiento fue devastador. Además de la pérdida trágica, ahora estaba claro que Nick Howard no había simulado su desaparición. Y ahora Ralph Marcus era el principal sospechoso de su muerte. Ahora teníamos un cuerpo. Ya habíamos determinado con cierta certeza que el cuerpo no estaba en el auto cuando cayó al agua. Teníamos un cobro potencial de $850,000 del seguro de vida y al beneficiario, y estábamos haciendo todo lo posible para llegar al fondo del asunto y averiguar lo que en verdad había pasado. La policía contactó al corredor de seguros cerca de Sacramento y este les entregó la póliza de Nick. Según los registros, Nick se presentó pocas semanas antes de su desaparición solicitando que Ralph Marcus fuera nombrado su nuevo beneficiario, pero no hizo todo el papeleo y el cambio no se completó. Pero Nick no parecía haber entendido y el corredor creía que se había ido convencido de que su póliza había sido actualizada. Venga conmigo, por favor. En opinión del corredor de seguros, Nick dejó la agencia creyendo que el cambio se había concretado y que Ralph Marcus era el beneficiario. Aunque la información era incriminatoria, se quedaba corta de ser la pista decisiva y los investigadores debían probar el asesinato. Más tarde tuvieron un avance. Está haciendo un reclamo del seguro de vida. Un testigo le pidió al detective Ciaccattini que se reuniera con él en un muelle del río Sacramento. Jake Stanton, el hombre que estaba con Ralph Marcus cuando se descubrieron las marcas de neumáticos, creía que tenía información importante sobre el caso. ¿Qué pasó? Bien, Nick y yo solíamos venir aquí a pescar. Jake dijo que poco después de la desaparición de Nick, Ralph le pidió ayuda para buscar al adolescente. Mientras conducían a lo largo del río Sacramento, Ralph se detuvo en el muelle. Le dijo que este era uno de los lugares favoritos de Nick. Mientras rastreaban el área, Jake vio a Ralph Marcus caminar hasta el final del muelle hacia un guante negro. Mientras Jake se voltea, ve a Ralph deshacerse del guante en la punta del muelle. Antes de que Jake dijera algo, Ralph le dice que estaba tratando de agarrar el guante.
Los detectives le mostraron a Jake el guante negro que recuperaron del cuerpo de Nick. ¿Alguna vez vio algo como Es eso? idéntico al guante que Ralph pateó. Estaba seguro de que era idéntico al que Marcus había pateado en el muelle. Jake insistió en el hecho de que Ralph estaba tratando de patear el guante para que no fuese encontrado. La importancia de esto era que no le habíamos informado a nadie que Nick usaba un guante cuando lo encontramos. La información acercó a la policía un paso más para probar que Ralph Marcus había asesinado a Nick Howard de 18 años. Pero hasta ahora toda la evidencia era circunstancial. Ahora la policía del condado de Yolo, en California, estaba segura que Nick Howard, de 18 años, había sido asesinado por su póliza de vida por un valor de $850,000. Toda la evidencia sugería que Ralph Marcus, el beneficiario de la póliza, era el responsable. El sospechoso fue citado para otra entrevista. La policía le mostró el guante negro que había sido recuperado de la víctima. Aunque testigos vieron a Marcus patear un guante idéntico en el río Sacramento, él negó haberlo visto antes. Marcus continuó insistiendo en que no tenía conocimiento de la póliza de vida de Nick y que no estaba involucrado en su muerte. Destacó que había hecho grandes esfuerzos para ayudar a encontrar a Nick después de su desaparición. Pero los detectives creían que Ralph Marcus había hecho eso solo para desviar la atención sobre él. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Las autoridades consiguieron una orden para registrar la casa que Ralph compartía con su madre. Ahí encontraron varios documentos relacionados con la póliza de seguro de Nick Howard y que Marcus estaba en el proceso de reclamar los $850,000. El sospechoso conocía bien la póliza de vida de Nick, algo que negó repetidamente. Fue puesto bajo arresto y acusado de homicidio en primer grado. La policía creía que Ralph Marcus había logrado convencer a Nick Howard, de 18 años, a fingir su propia muerte después de nombrarlo beneficiario de su póliza de vida. Pero Marcus nunca tuvo la intención de repartir el dinero. Una vez que el plan estaba listo, golpeó y estranguló al adolescente y lo lanzó al río para que muriera. Después de colocar la billetera y los lentes del adolescente dentro del auto, Marcus aceleró el motor del auto de Nick con la tapa del envase de aceite y envió el vehículo al agua, esperando que su muerte pareciera un accidente. Ralph Marcus fue sentenciado a cadena perpetua por el homicidio en primer grado de Nicholas Howard. La avaricia y el egoísmo pueden ser motivos poderosos para el asesinato. Y cuando el asesino es astuto, la verdad puede ser esquiva. Pero los detectives y científicos forenses están dedicados a encontrar justicia para aquellas víctimas desprevenidas que han sido traicionadas. Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En la capital de Ohio, un campo se convierte en una tumba cuando el cuerpo de una mujer es encontrado. Pero resolver el caso será un reto. Los detectives se valdrán de una inusual y difícil técnica para atrapar al asesino. Los operadores reciben una llamada desesperada en Fort Worth, Texas. Una mujer fue disparada. Los forenses buscarán pistas en lugares improbables, esperando que la misma víctima pueda dar la información que necesitan para determinar cómo y por qué murió. Ya sea que un crimen haya sido planeado o cometido en un arrebato de cólera, los responsables siempre dejan evidencia.
Gracias a su percepción, los investigadores pueden encontrar las impresiones fatales que los asesinos dejan atrás. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Impresiones fatales. En este episodio se cambiaron algunos nombres. Columbus es la capital de Ohio. Es conocida por sus valores del Medio Oeste. Es una comunidad creciente donde el índice de crímenes violentos es mucho menor que otras ciudades grandes. Pero el 7 de noviembre de 2001, Richard Middleton hizo un terrible hallazgo. En un lote vacío, encontró el cuerpo desnudo de una mujer encima de unos arbustos. De inmediato llamó al 911. Bien, enviaré un oficial. La operadora mandó a un equipo de investigadores al lugar. Oficiales y técnicos forenses de Columbus acudieron al lugar al sur de la ciudad. Phil, ¿qué tenemos ahí? La víctima fue declarada muerta en la escena. Los investigadores acordonaron el área y buscaron evidencia. Esperaban revelar los hechos que llevaron a la muerte de la víctima. ¿Es la única marca? Cuando examinaron la escena, los investigadores notaron la posición de la víctima. Estaba arrodillada. La víctima estaba de espalda. Tenía un brazo encima de la cabeza y su ropa interior había sido bajada hasta sus tobillos. Pero la evidencia más alarmante fueron las marcas de ataduras encontradas en su cuello. Los técnicos sospechaban que fue estrangulada. Hallan varias prendas de vestir, incluyendo un zapato deportivo negro con blanco cerca del cuerpo. Aunque hallaron varios objetos, ninguno de ellos era una pista sólida. La policía recorrería un largo camino para atrapar al criminal. Ronald Jester fue el primer detective en la escena. Encontramos muy poca evidencia forense en la escena. No había un arma, nada que indicara con quién estuvo la víctima y dónde estuvo antes. No encontramos su identificación. No podíamos ubicarla en algún lugar específico. No había nada que nos diera una pista de dónde podíamos buscar al sospechoso. Los investigadores hablaron con vecinos en el área. Varios dijeron que oyeron gritos, pero que pensaron que eran niños jugando en el campo. Nosotros los llamamos. Pero nadie recordó haber visto u oído nada sospechoso. Los técnicos fotografiaron el lugar y el cuerpo. Bien, hay que examinar su mano derecha. Con cuidado tomaron muestras de sus manos. Esperaban que el material dejado en sus uñas pudiera ser una pista. El cuerpo de la víctima fue llevado a la oficina del forense del condado de Franklin. Allí se tomaron fotos más detalladas de las áreas con heridas en el cuerpo. El doctor Brad Lewis, forense del condado, realizó la autopsia. Observó las marcas en el cuello de la víctima. Después de analizar las lesiones, pudo determinar la causa de la muerte. Tenía un trauma directo, es decir, que había sido golpeada en el cuerpo, en sus brazos y piernas. También fue estrangulada, lo que causó en realidad su muerte. Extrajeron muestras de tejidos y otros materiales hallados en las uñas de la víctima. El equipo forense detectó heridas graves que indicaban una violación. Reunieron evidencia de ADN que el atacante pudo haber dejado atrás. Toda la evidencia fue sellada y enviada para un análisis más detallado. El forense tomó muestras de sus huellas a fin de descubrir la identidad de la víctima.
Cuando la policía comparó las huellas con la base de datos de Ohio, confirmaron la identidad de la víctima. Era Tina Baxter, de 29 años. Tenía antecedentes por delitos menores. La policía también descubrió que tenía varias direcciones. Se había mudado de lugar en lugar y cambiado de trabajo. En el laboratorio de Columbus, la criminalista Amorina Clarkson analizó la evidencia reunida en la autopsia. Examinó los hallazgos de la prueba de violación y las prendas de la víctima. También analizó las manchas encontradas en la ropa interior de la víctima en búsqueda de ADN. Pudimos determinar que las muestras tenían semen mediante una prueba de color que indicó que existía la posibilidad de que hubiese semen. Después de hacer la prueba hicimos otro análisis que detecta una proteína que solo se halla en niveles altos en el semen. Este hallazgo confirmó que ocurrió una violación y les dio a los investigadores información del ADN del atacante. Pero aún no tenían a un sospechoso para comparar las muestras. Su identidad seguía siendo un misterio. Para obtener más información sobre Tina, los detectives interrogaron a sus familiares y amigos. ¿Y cuándo fue la última vez que la vio? Incluyendo su hermano. Bueno, hace un par de días. El hermano de Baxter dijo a la policía que Tina había estado en problemas. Consumía drogas, pero trataba de acomodar su vida. Su hermano explicó que era una madre devota que amaba a sus hijos. Ven aquí. Pero temía que Tina hubiese tenido una recaída. Ella tenía jeans azules y una camisa de botones azul claro. Dijo que antes, Tina solía irse de juerga y desaparecer por varios días. Y un bar honky tonk llamado 64. Billy Bob's. Bien. Mencionó los nombres de los bares a los que Tina solía ir. No sé su nombre. Si Tina había tenido una recaída, no tuvo que ir lejos para satisfacer sus ansias. Los detectives fueron al bar donde Tina solía estar. Disculpe, señor. ¿Ha visto a esta mujer antes? Cuando mostró la foto, los clientes la reconocieron, pero ninguno la vio allí la noche en la que fue asesinada. Víctima. Los detectives llegan a un callejón sin salida. El caso se estanca. A fin de reunir varias teorías, organizan un equipo para analizar todos los aspectos de la información obtenida. El equipo mencionó varios escenarios basados en la evidencia. Evidencia forense en la escena. Las marcas en sus piernas parecen heridas defensivas. Quien le hubiese quitado la ropa tuvo que luchar con ella para hacerlo. Pero no obtenían resultados. No encontraron nada que hiciera avanzar el caso. Hallamos todas sus prendas esparcidas en el área. Aún no hallaban a un sospechoso. Un par de oficiales. Pero eso estaba a punto de cambiar. Solo 11 días después del hallazgo del cuerpo, un obrero de construcción en un lote de Columbus fue a buscar unas herramientas. Algo llamó su atención entre los arbustos. Cuando se acercó, hizo un terrible hallazgo. El cadáver desnudo de una mujer yacía en el lugar. Los detectives acuden a la escena. Era un lugar que conocían. Puede estar relacionado con tu caso. Este lugar estaba a solo unos metros de donde encontraron el cuerpo de Tina. El detective William Gillette condujo hasta la escena. El detective Jester y yo hablamos de varias similitudes que los oficiales nos dijeron por radio mientras íbamos a la escena. De inmediato se hizo evidente. El crimen fue escalofriantemente similar al de Tina. Se trataba de una joven desnuda con signos de abuso sexual. El detective Gillette inspeccionó la escena. Primero notamos que la víctima estaba en muy mal estado. Parecía que había estado drogada, pero que opuso bastante resistencia. Una vez más, reúnen evidencia. Recogen lo que creían eran sus prendas, ropa interior y zapatos deportivos, que habían sido tirados cerca del cuerpo. Pero luego observaron algo inusual.
Hay una lesión en su brazo, cerca de la muñeca, y también en el antebrazo. Estos parecen ser dedos. Sí. Observaron unas heridas diferentes en su brazo con la forma de una mano. Quiero que analicen esta área. Esperaban que esto pudiera ayudarlos a identificar al asesino. Vimos que en su brazo derecho habían varias lesiones y vimos unas marcas de dedos en su piel. Pensé que podríamos obtener huellas en esa área. Los técnicos tuvieron cuidado de no alterar el cuerpo. De acuerdo. Si podían obtener huellas, debían tener mucho cuidado para no dañarlas. Para preservar el cuerpo antes del análisis, los detectives no guardaron a la víctima. Debían mantener su temperatura a 21 grados para asegurar que las huellas pudieran ser extraídas. Él dijo que no tocó nada, luego fue a llamar a la policía. Si la temperatura bajaba, el polvo no se adheriría a la piel y sería imposible obtener la huella. Parecía que el primer asesinato no era un incidente aislado. Los investigadores se enfrentaban a 2 crímenes y posiblemente a un asesino. Un asesino que aún seguía suelto. Ya habían encontrado a su segunda víctima. Debían detenerlo antes de que hubiera una tercera. En Columbus, Ohio, 2 mujeres fueron halladas muertas con sus prendas esparcidas en lugares remotos al sur de la ciudad. Ambas estaban boca arriba. Los investigadores determinaron que la primera víctima, Tina Baxter, fue estrangulada y abusada sexualmente, pero no consiguieron el ADN del sospechoso. Y las circunstancias que involucraban a la segunda víctima eran escalofriantemente similares, pero con una diferencia. Hay una roca ensangrentada al lado de la víctima. Parecía que había muerto por un golpe en la cabeza y no por estrangulación. El detective William Gillette continuó examinando la segunda escena, que estaba a pocos metros de donde Tina Baxter fue hallada. Observó marcas visibles de neumáticos que se alejaban de la escena del crimen. Allí se podían ver unas huellas de neumáticos que parecían de una camioneta pick-up. Los técnicos fotografiaron y midieron las marcas. Pero debido a la condición del suelo, no pudieron tomar moldes de las huellas. En el laboratorio de Columbus se realizó la autopsia. Los investigadores utilizaron las técnicas más avanzadas para examinar el cuerpo. La víctima tenía una herida visible con la forma de una mano en su brazo. El forense Brad Lewis analizó las heridas y determinó que eran evidentes signos de lucha. Tenía múltiples heridas y contusiones en sus brazos, piernas y cuerpo. También sufrió un grave trauma directo en el cuello. Tomaron fotografías centrándose en la forma y ubicación de la herida. De haber otra evidencia conocida, hay que tomar en cuenta la posibilidad. Luego, los especialistas trataron de encontrar evidencia indetectable a simple vista. Es una fuente de luz alterna. Lo que haremos es buscar cabellos o fibras que el sospechoso haya dejado en el cuerpo. También cabellos o fibras que se pudieran haber adherido a ella en el auto. Con una fuente de luz alterna, buscan estas pistas indetectables. Pero este análisis no reveló nada significativo. Los técnicos luego realizaron un procedimiento complejo y raramente exitoso. Tratarían de extraer las huellas del mismo cuerpo. El agente especial Gary Wilgos supervisó el intento. La posibilidad de obtener huellas de la piel es mínima. Hay solo 75 u 80 casos documentados en el país donde se han extraído las huellas de un cuerpo. Para obtener estas huellas, los técnicos colocaron una carpa de plástico encima del cuerpo, con el fin de crear una cámara de gas improvisada. Luego calentaron un recipiente lleno de un pegamento conocido como cianoacrilato. Cuando el pegamento se calienta, emite vapores. 15 minutos.
Los vapores del pegamento se adhieren al cuerpo y las posibles huellas. Lo que hacemos luego es usar un polvo magnético, un polvo especial para extraer huellas, y buscamos cualquier tipo de indicación en el cuerpo de que existan esas huellas. El polvo consiste en filamentos magnéticos que se adhieren al residuo del pegamento. Cualquier huella identificable se vuelve visible. Luego se coloca un gel en esas marcas que se solidifica después de unos minutos. Funciona como un gel. La sustancia luego es retirada de la piel, junto con cualquier huella existente. Las heridas en el brazo de la víctima no mostraron huellas, pero en su muslo derecho había otra posible pista: una huella de palma intacta. Sin embargo, la mayoría de las bases de datos no registra huellas de palma. Así que, aunque el asesino hubiese dejado esa marca, los investigadores aún no tenían nada para continuar. Los técnicos procedieron con el análisis. Tomaron huellas de los dedos de la víctima. La identificaron automáticamente. Su nombre era Kathy Henderson. Al igual que la primera víctima, tenía antecedentes y consumía drogas. Los detectives informaron a sus familiares. Señor, lamento informarle que esta tarde encontramos a su hija y fue víctima de un homicidio. Díganme exactamente lo que ocurrió esa noche. Interrogaron a la compañera de Kathy y a un amigo. Condujimos por un rato y ella se aburrió, así El amigo quiso... recordó que durante la noche en la que desapareció Henderson, los tres habían estado manejando sin rumbo. Como estaba aburrida. Cerca de la medianoche, él dejó a su compañera en el centro de Columbus. Kathy también quiso bajarse, pero le pidió que la esperara. Dijo que sospechaba que trataría de comprar drogas. Ella quería regresar al bar, creo que quería... Él la esperó, pero ella nunca regresó. Bien, excelente, gracias. Ten mi tarjeta. Se impacientó y regresó a casa. Por favor, llámenme si recuerdan algo más. Esa fue la última vez que la vio con vida. El homicidio de Kathy Henderson fue publicado en la primera página de los diarios. La policía sabía que esto atemorizaría a la comunidad, pero esperaban que pudiera ayudarlos a obtener más pistas. Poco después, apareció un testigo. Bill, él es el señor Dooley. Señor Dooley, ¿cómo está? Dijo que vio una camioneta oscura en horas de la madrugada en el sitio en construcción donde fue hallado el cuerpo de Henderson. Sí, yo suelo conducir hacia el centro y... Cuando pasó por allí, vio el auto. Las luces estaban encendidas, pero no vio a nadie adentro. ¿Describiría el vehículo? Dijo que no lo recordaba hasta que leyó los artículos sobre los asesinatos. Quizás pueda indicarnos dónde vio el auto. Luego mostró a los investigadores el lugar exacto donde estaba el auto. Al lado del lugar en construcción. No lo había visto antes. Los detectives fueron al área donde fue visto el vehículo e interrogaron a los trabajadores del lugar. ¿Por qué un vehículo estaría aquí un domingo? Los trabajadores confirmaron que era inusual que un auto estuviese allí un domingo. También dijeron que ninguno de los empleados tenía un vehículo con esa descripción. Los detectives sabían que el tiempo se agotaba. No habían identificado a un sospechoso y la comunidad de Columbus vivía en temor. Como las dos víctimas fueron encontradas cerca, trataron de detener al asesino antes de que hubiera una tercera víctima. Organizaron un equipo de vigilancia cerca del lugar. Si el sospechoso regresaba, estarían esperándolo. El detective Russell Redman creía que solo era cuestión de tiempo antes de que el asesino atacara nuevamente. Estaba preocupado el hecho de que había un asesino en serie en la ciudad de Columbus. Quería decir que cualquier mujer podría ser su próxima víctima. La policía vigiló día y noche el sitio en construcción. Sabían que debían atrapar al asesino antes de que atacara nuevamente. Estaré a las 6 hasta nuevo aviso. Pero solo 4 días después del asesinato de Kathy Henderson, los temores de los detectives se volvieron realidad. Un obrero al sur de Columbus llevaba la basura hacia un contenedor. Observó el cuerpo de una mujer en el suelo.
De inmediato llamó a la policía. Los detectives creían que se trataba de la víctima número 3. El asesino había atacado nuevamente. 3 mujeres habían sido asesinadas en solo unas semanas. Los detectives acuden a la escena del crimen. La tercera víctima era una mujer joven blanca. Fue encontrada cerca de las otras 2 víctimas. Un poco más. Parecía haber sangre alrededor de su boca y en sus manos. Llevaba un suéter negro y pantalones deportivos. Sus bolsillos estaban hacia afuera. La pesadilla de Redman se hizo realidad. Estábamos convencidos de que esta víctima estaba relacionada con las otras 2. La víctima fue identificada como Beth Ellen Fisher. Tenía un perfil similar al de las otras víctimas. Tenía antecedentes por delitos menores, cambiaba de trabajo a menudo y consumía drogas. Fue estrangulada y abusada sexualmente. El modus operandi parecía ser el mismo. Pero a diferencia de las primeras escenas, la policía encontró un indicio inesperado. El detective Redman observó huellas de llantas que se alejaban del área, similares a las encontradas cerca del cuerpo de Tina Baxter. El auto se detuvo y se devolvió. Pero esta vez, todo indicaba que el neumático había salido del rin. Observé que había un diseño en el área del estacionamiento. El patrón era extraño y tardé unos minutos en darme cuenta de que la marca provenía de un auto con una llanta desinflada. Siguieron las marcas que la llanta dejó atrás. Por allá, creo que es por allá. Las marcas se dirigían a una camioneta pick-up a solo 15 metros de donde fue hallada la víctima. Evidentemente, el neumático estaba fuera del rin. Cuando el auto había llegado a la escena, la llanta estaba inflada. Tomen fotos de las marcas hacia esta camioneta Pero poco después, el neumático se desinfló, lo que reveló el rin e hizo que el auto se detuviera. El auto tenía un número de placa. Los investigadores fotografiaron las huellas de neumáticos y el trayecto que la camioneta recorrió. El dueño de la camioneta era un hombre de la localidad que manejaba un negocio de poda de árboles. El hombre fue llevado a la estación. Declaró que no sabía dónde estaba su camioneta. Se la presté a uno de mis empleados. Los detectives le dijeron que había sido abandonada cerca de la escena de un crimen. Contestó que se la había prestado a un Christian Fuhr. Fuhr necesitaba la camioneta porque su auto había sido incautado. El dueño dio permiso para que registraran el vehículo. El cajón debe estar lleno de arbustos. Los investigadores no hallaron evidencia de que Beth Ellen Fisher estuviese en la camioneta. Pero nos ayudaría. Christian Fuhr fue llevado a la estación para ser interrogado. Permaneció calmado. Su actitud era impasible. Fuhr le dijo al detective que en la noche cuando Fisher fue asesinada, se encontró con 2 jóvenes y condujo con ellas en el vehículo. Dijo que las jóvenes lo dejaron en un bar a las 4 de la mañana y él fue a casa. Redman sospechaba que esa coartada no era sólida. Al principio de la investigación, ya sabíamos que su camioneta estuvo a solo unos metros del cuerpo, pero él negó haber estado en el área, así que supimos de inmediato que mentía. Hoy hablaremos sobre... Ahora tenían a un posible sospechoso, pero no tenían suficiente evidencia para vincularlo con el último asesinato y debían vincularlo con los 3. Es un posible sospechoso en este caso. Mientras los detectives vigilaban al sospechoso las 24 horas, equipos forenses examinaron el área cerca de la escena en búsqueda de cualquier evidencia que vinculase a Fuhr con los asesinatos, pero no encontraron nada. Pero luego obtienen un indicio. Una mujer decide declarar. ¿Vio algo sospechoso? La última vez que la vi Dijo que había estado ayudando a las 3 víctimas a vencer su adicción. Era negra como una Ford Pickup. Dijo que tenía información importante sobre la noche en la que Beth Ellen Fisher fue asesinada.
Recordó haberse topado con un hombre que decía que Beth Ellen le debía $50. Ambos se fueron juntos en una camioneta pick-up negra. La mujer sabía que Beth Ellen se refería al sujeto como jardinero. Era negra como una Ford Tenía pick-up. ese apodo ya que trabajaba para una compañía de poda de árboles. Ya veo, muy bien, gracias. La policía finalmente tenía causa probable para obtener una orden para registrar el vehículo de Christian. Como el auto de Fuhr ya había sido incautado por una infracción de estacionamiento, la policía pudo actuar con rapidez. Los técnicos examinan la camioneta. Usan tinta para tomar impresiones de las llantas. El detective Redman y su equipo sabían que debían atrapar a este asesino en serie. En el laboratorio de Columbus, la criminalista Heather Kroc analizó las fotos de las marcas tomadas en la escena del segundo asesinato. Las comparó con las del auto de Fuhr. Pude determinar que el diseño de la impresión tenía las mismas características generales con patrones similares a los de las llantas del auto del sospechoso. Como las llantas tenían características semejantes, la policía creía poder ubicar las dos diferentes camionetas que Fuhr había conducido en dos de las escenas del crimen. Pero debían probar sin lugar a dudas que Fuhr había estado allí. La policía obtuvo una orden para extraer muestras de sangre y saliva de Christian Fuhr. Amorina Clarkson, técnico forense, examinó las muestras en búsqueda de similitudes. Ahora coloque el dedo en esta tela. Clarkson pudo confirmar lo que la policía sospechaba. Al comparar las muestras de semen tomadas del cuerpo de la víctima y la muestra de sangre de Christian Fuhr, descubrí que ambas muestras coincidían. Los investigadores confirmaron esto con la evidencia encontrada en el cuerpo de Kathy Henderson. Robin Roggenberg, forense de la Oficina de Identificación Criminal e Investigación, comparó la huella de palma hallada en la segunda víctima con las huellas de Fuhr. Encontré de 12 a 13 puntos que coincidieron positivamente. En mi opinión, fue una identificación al 100%. Pedí a otros analistas que verificaran este resultado y también llegaron a esa conclusión. Esta evidencia no solo probaba que Fuhr había tocado a la víctima, sino que lo hizo después de que ella muriera, ya que las huellas en la piel de alguien con vida desaparecen debido al sudor y al movimiento. Con estos hallazgos, los detectives deciden interrogar nuevamente a Fuhr. Christian, queremos hablarle sobre las 3 mujeres que fueron asesinadas al sur de Columbus. Le mostraron los detalles de lo que habían descubierto, pero se negó a hablar. Marcas de las llantas de su auto. Aún sin una confesión, la evidencia era abrumadora. Lo siento, no tengo otra opción. Debo arrestarlo por el asesinato de... El 28 de noviembre de 2001, la policía arrestó a Christian Fuhr por 3 cargos de asesinato. Con la evidencia forense, los investigadores reconstruyeron lo que sucedió la noche del asesinato de Kathy Henderson. Ven aquí. Fuhr probablemente hizo que Kathy fuese en su camioneta al ofrecerle drogas. Luego fue hasta el sitio en construcción. Esto es por no escucharme. Luego se volvió agresivo. La resistencia de ella aumentó su ira. Fuera de control, tomó una roca y la golpeó hasta matarla. Para evitar la pena de muerte, Christian Fuhr se declaró culpable por los 3 asesinatos. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Hay asesinos que atacan a desconocidos para ocultar su identidad con facilidad. Pero otros atacan a quienes conocen, dejando rastros más difíciles de ocultar. Fort Worth, Texas, es conocida como la ciudad donde empieza el oeste. Con una enorme herencia vaquera, en esta ciudad hay 3 armas por cada persona,
pero pocos ciudadanos creen que éstas se usarán para cometer un crimen. Forward 911, operadora L. ¿Cuál es su emergencia? Pero en la noche del 14 de marzo de 1995, la violencia estuvo presente en la ciudad. Una operadora del 911 recibió una desesperada llamada. La persona se identificó como Warren Horinek, un ex oficial de policía. Explicó que su esposa se había disparado y necesitaba una ambulancia. La policía de Fort Worth acudió de inmediato. Se disparó. Cuando los paramédicos llegaron, Warren Horinek estaba en la puerta. Tenía sangre en la camisa. Su esposa Bonnie yacía en la cama. Los paramédicos vieron lo que parecía una herida de bala en su pecho. Trataron de ver si tenía pulso o alguna señal de vida. Pero era muy tarde. Bonnie Horinek estaba muerta. Técnicos e investigadores llegaron a la escena y buscaron evidencia. Al revisar la habitación encontraron 2 armas, una escopeta y un revólver calibre .38. El detective J.D. Roberts de la policía de Fort Worth dirigió la investigación. Lo que necesiten hacer, ya terminamos con la escena. Analizó el trayecto de la bala. El proyectil atravesó su cuerpo por completo, así como el colchón, los resortes, y dañó la alfombra debajo de la cama. La trayectoria de la bala indicaba que había atravesado a la víctima mientras que estaba acostada. No se hallaron fragmentos de bala en la habitación. Los detectives observaron que una funda de almohada estaba envuelta alrededor del cuello de Bonnie. Pero no había señales de lucha en el lugar. La policía examinó puertas y ventanas en búsqueda de signos de entrada forzada. Pero no había nada fuera de lo común. Nadie había entrado a la fuerza. En Fort Worth, Texas, Bonnie Horinek recibió un disparo mortal en su habitación. No había evidencia de entrada forzada y los detectives sospechaban que fue un suicidio. Debían hablar con el esposo de Bonnie a fin de descubrir los hechos que llevaron a su muerte. Después de escuchar el disparo que hizo. Pero por la forma en la que actuaba Warren, el detective Roberts sabía que sería un reto. Había estado bebiendo y se mostró beligerante con los oficiales. Él no quiso cooperar. Horinek declaró que amaba a su esposa y que no podía creer que se hubiese disparado. Como era la única persona en la casa cuando ella murió, debía hacer una declaración formal, así que fue llevado a la estación. Los investigadores le preguntaron sobre lo ocurrido esa noche. Warren, tenemos que hacerte unas preguntas. Declaró que él y Bonnie habían salido a cenar y que él tomó varias cervezas. Cuando regresaron, Bonnie fue directamente a dormir. Era abogada y tenía compromisos para el día siguiente. Warren, ¿por qué no vienes a dormir? No te preocupes. Voy a ver... Warren dijo que no estaba cansado, así que se quedó en la sala a ver televisión. Poco después de recostarse, Warren afirmó haber escuchado un disparo. Rápidamente tomó su escopeta y fue hacia la habitación. Pensó que había un intruso en su casa, pero descubrió que su esposa había recibido un disparo. Entré allí y que no se movía. Me acerqué y la revisé. Llamó al 911. La abracé. Y le realizó RCP a fin de revivirla. Declaró que la operadora le pidió que envolviera la funda de almohada alrededor del cuello de Bonnie para controlar el sangrado. Cuando le preguntaron cómo su esposa había conseguido el arma, dijo que el revólver calibre .38 era suyo. Lo guardaba en una funda de pistola debajo de la cama en el lado de Bonnie. Si hay algo más que recuerde sobre lo que hizo. Los detectives le pidieron que tomara una prueba de residuos de pólvora. Aceptó, pero no se hallaron residuos en sus manos. Fui a dormir, eso es todo. Los investigadores también pidieron que se enviara la ropa de Horinek al laboratorio para un análisis. ¿Qué estuvo bebiendo? ¿Qué tan cerca estaba la escopeta?
Aunque la evidencia parecía indicar un suicidio, los detectives debían completar la investigación. Ya estaba muerta. La escopeta estaba en la pared. Le dijeron a Warren que fuese a casa y que lo llamarían con más preguntas. Los investigadores esperaban obtener las respuestas que necesitaban con la autopsia. El forense examinó el cuerpo y determinó que Bonnie recibió un disparo en el pecho. Observó la trayectoria. La bala entró en el pecho y salió por la espalda. No se encontraron fragmentos de la bala en el cuerpo. Casi todo indicaba que su muerte fue un suicidio. El ángulo y la posición de la herida, justo a la izquierda en el centro, era congruente con una autolesión. Pero hubo detalles que apuntaban a otra dirección. Cuando un arma es disparada, suele dejar rastros de pólvora en el tirador. El forense examinó las manos de la víctima en búsqueda de residuos de pólvora. No halló ninguno. Como no pudo determinar si la muerte fue un suicidio o un homicidio, declaró la muerte de Bonnie Horinek como indeterminada. El detective J.D. Roberts tenía muchas dudas. Cuando investigamos la muerte de Bonnie Horinek, nos pareció que la escena había sido alterada, ya que no encontramos ninguna bala. Al parecer sus manos habían sido lavadas, ya que no había sangre en sus manos. Para confirmar la teoría de un suicidio, los detectives hablan con los padres de Bonnie. Pero a menudo los familiares se niegan a aceptar que un ser querido cometió suicidio. Aún tengo algunas preguntas sobre Warren Horinek. ¿Puedes decirme algo Los más? padres de Bonnie no fueron diferentes. Agradecemos que haya venido. Se negaron a creer que su hija se hubiese suicidado. Tengo unas preguntas sobre... La única preocupación de la que sabían era su matrimonio. Bonnie les había dicho que Warren tenía problemas con la bebida. Y bueno, perdió su empleo. Dijo que había pensado dejarlo, pero trataba que su matrimonio funcionara. Aunque no dijeron nada específico, creían que Warren Horinek había tenido algo que ver con la muerte de su hija. Le pidieron al detective que mantuviera abierto el caso. Pero sin mucho para continuar y sin pruebas sólidas de homicidio, los detectives llegan a un callejón sin salida. La evidencia que tenían dividió a los investigadores. Examinaron el arma, pero no se podían dejar huellas en la superficie de la empuñadura, así que no hallaron ninguna. El detective Jim Vernon, quien fue asignado al caso, creía que todo indicaba un suicidio. Bueno, la camisa de la que hablamos, el que no se hallaran residuos en las manos de las víctimas, no quería decir nada, ya que no todas las armas emiten residuos al ser disparadas. Los investigadores debían determinar cuánto residuo solía dejar esa arma. El arma fue examinada y descubrió que era un arma muy limpia. No emitía residuos de pólvora, por lo que no sorprendía que no halláramos residuos en las manos de Bonnie Horinek o Warren Horinek. Una vez más, no hallaron pruebas. La investigación se estanca. Los investigadores se centran en otra evidencia encontrada en la escena, esperando que pudiera dar pistas sobre lo ocurrido. En el laboratorio de Fort Worth, el experto Max Courtney examinó la camiseta ensangrentada de Warren Horinek. Courtney debía determinar dónde estaba Horinek cuando su esposa recibió el disparo. ¿Las manchas fueron causadas porque estaba cerca de ella? Pero sus hallazgos no fueron nada concluyentes. Las manchas en la camiseta de Warren Horinek consistían en pequeñas y medianas gotas de sangre, que eran congruentes con la sangre de una herida de bala o también congruentes con la sangre salpicada, quizás del pecho de Bonnie Horinek, cuando él le estaba haciendo el RCP. Esta información parecía apoyar la teoría de que Warren había tratado de salvar la vida de Bonnie y no quitarla.
Debido a la falta de evidencia que indicara un asesinato, parecía haber una sola conclusión. Bonnie Horneck se quitó la vida. Se podría decir que era un típico suicidio. Los padres de Bonnie aún sospechaban que Warren Horinek había matado a su hija. Se negaron a aceptar el suicidio como causa de su muerte. Pero en ese momento no había evidencia que probara lo contrario. La causa de muerte oficial seguiría siendo indeterminada. Y a menos de que se encontrara nueva evidencia, se quedaría de esa forma. En Fort Worth, Texas, Bonnie Horinek fue hallada muerta con un disparo. Había evidencia que indicaba un suicidio, pero no había nada en el pasado de la víctima que la apoyara. La situación de su matrimonio, la falta de residuos de pólvora y el hecho de que su esposo tuviese una camisa ensangrentada hicieron surgir dudas. Tomé mi arma. El forense no podía determinar si las heridas eran de suicidio o de homicidio. Como el primer análisis forense no fue concluyente, el fiscal sabía que sería imposible lograr una acusación. Los padres de Bonnie se negaron a creer que su hija se hubiese suicidado. Frustrados, buscan la ayuda del abogado privado Mike Ware para ayudar en el caso. Conocí a Bonnie. Estaba muy convencido de que no era un suicidio. Y si no era un suicidio, la única conclusión lógica es que era un homicidio. Ware analizó los registros de Warren Horinek como oficial de policía, centrándose en su vida personal. Lo que halló fue alarmante. Mientras estaba en la fuerza, empezó a tener problemas con la bebida y de indisciplina. Y descubrió algo mucho más perturbador. Bonnie, ¿qué sucede? En varias ocasiones disparó su arma en casa. Esta vez es diferente. Amenazó con suicidarse. Durante uno de sus arrebatos, Bonnie llamó a la policía para que trataran de calmarlo. Pero Horinek estaba fuera de control. Lo único que quiero es que dejes de beber. Fue detenido y se le ordenó que recibiera una evaluación psiquiátrica. Bonnie, ¿por qué? Cuando indagaba más y más en el caso, fue muy obvio para mí que él encajaba en un patrón y que su relación encajaba en un patrón en el que él podía ser capaz de hacer algo como esto. Ware sabía que ni el problema con la bebida de Warren ni su conducta violenta probaban que era un asesino, pero creía que la falta de residuos de pólvora en sus manos era incriminatorio. Es que, si pensamos con lógica, es algo muy fácil de quitar. Es un oficial, un ex oficial. Lo sabe. Y es obvio que, si él apretó el gatillo, podía limpiar cualquier residuo de pólvora. Si hubiese sido un suicidio, obviamente no habría tenido por qué hacerlo. Pero nada indicaba que Bonnie se suicidaría. De hecho, tenía planeado un viaje de negocios para el día después de su muerte. Pues sí, necesito que... La familia recurrió al Dr. Cathal Grant, un reconocido forense de Bedford, Texas, especialista en realizar autopsias psicológicas a personas que han cometido suicidio. El Dr. Grant interrogó a familiares, amigos y compañeros de Bonnie y oyó declaraciones congruentes sobre lo alegre que era. Nada indicaba que ella pensaba suicidarse. Incluso tenía mensajes de galletas de la fortuna en su bolso. El Dr. Grant concluyó que eso no encajaba en el perfil de una mujer que se disparó en el pecho con un revólver calibre .38. Según lo que pude ver, parecía improbable, o muy improbable, que ella fuese el tipo de persona que se suicidara. Para analizar la evidencia física, el abogado Ware pidió la ayuda del Dr. Tom Bevel, un renombrado forense experto en el análisis de salpicaduras. Bevel procedió a determinar si la sangre encontrada en la camiseta de Horinek fue producto de un disparo o por sangre expulsada por la boca o la nariz durante un RCP. El patrón de la salpicadura en este caso sería diferente al de un disparo. En el laboratorio, Bevel recreó un patrón de salpicaduras de un disparo a corta distancia.
Colocó una camiseta similar a la de Horinek cerca de una esponja llena de sangre. Luego disparó un arma similar a la encontrada en la escena del crimen. La acción produjo un patrón de salpicadura de sangre en la camiseta. Luego la examinó y observó las características de las gotas. No eran congruentes con salpicaduras expectorantes. La sangre expectorada tiene un color más claro. Como el aire la obliga a salir, tiene burbujas. Cuando la policía observara las manchas de sangre, vería marcas de burbujas, ya que habrían explotado. Las gotas de sangre expectoradas tienden a tener un tamaño irregular. Bevel también examinó la camiseta que Warren llevó esa noche. Las manchas que observé en este caso no tenían un color más claro, no eran marcas de burbujas. La mayoría tenía un tamaño uniforme. Bevel contó más de 100 salpicaduras a alta velocidad. La mayoría menor a 1/10 de milímetro, el tamaño de una semilla de amapola. Bevel creía que la existencia de estas salpicaduras indicaba que Warren Horinek estuvo muy cerca de su esposa cuando recibió el disparo. Cuando examiné la camiseta que llevó el señor Horinek, pude hallar una gran cantidad de manchas de sangre tipo rocío. Son manchas congruentes y que se espera encontrar cuando ocurre una salpicadura a alta velocidad. El patrón de salpicadura de la prueba con el arma coincidió con el patrón hallado en la camiseta de Horinek. No era sangre expectorada. Esta evidencia significaba solo una cosa. El Dr. Bevel creía que Warren Horinek apretó el gatillo y mató a su esposa. El abogado Mike Ware presentó esta nueva evidencia forense ante el gran jurado. Tiene derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que diga será usado. El gran jurado decidió acusar a Warren Horinek. En marzo de 1996, un año después de la muerte de su esposa, Horinek fue arrestado y acusado de homicidio. Gracias a la evidencia, los investigadores pudieron reconstruir los hechos que llevaron al crimen. ¿Tiene algún arma u objeto filoso consigo? Concluyeron que Warren Horinek había bebido demasiado. Creen que él y Bonnie discutieron sobre su viaje de negocios. Luego, ella fue a acostarse, pero Warren se enfureció más. Esperó en otro lugar de la casa hasta que se durmiera. Uno de sus incontrolables arrebatos fue demasiado lejos. Warren Horinek mató a su propia esposa. Si vemos su historia, su patrón en aumento de abuso doméstico, si lo vemos en retrospectiva, es claro a dónde se dirigía. En agosto de 1996, después de un largo juicio de una semana, Warren Horinek fue hallado culpable de homicidio. Fue sentenciado a 30 años en prisión. Cuando ocurre un homicidio, los responsables tratan de engañar a los investigadores ocultando sus rastros. Pero los avances en la ciencia forense revelan los detalles más mínimos, exponiendo las impresiones fatales que llevan a los criminales ante la justicia.